me subo una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ¿sí? Ricos tamales y ya, ¿no? O digo unas groserías. Es que apenas ganó una elección y eso en Las Lomas. Ningún machito, aunque vive en Palacio Nacional, puede menospreciar a la mujer. Yo no estoy aquí producto de ningún hombre o de ningún grupo de hombres. Y desde aquí le digo al presidente, las mujeres no lloramos, facturamos. El presidente asume que no hizo violencia política de género. El Tribunal Electoral y el INE dicen que sí. Le cuento, la Comisión Nacional de Quejas del Instituto Nacional Electoral ratificó y determinó que el presidente López Obrador, que yo le diría, entiendo que de repente ya vivimos en este mundo en donde parece que no pasa nada, o si viene de Palacio Nacional uno no puede decir muchas cosas, pero le voy a decir, no sé si alcanza a apreciar los términos de lo delicado que es el asunto. Dije delicado, no grave, que el presidente sí incurrió en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La comisión del INE sesionó nuevamente para analizar las denuncias que Xóchitl Gálvez había presentado por los dichos del presidente, que caminaban en los asuntos de violencia política de género y de burla también, ¿no? Por unanimidad se aprobaron medidas cautelares consistentes en eliminar las mañaneras ahí del archivo, quitarlas para que el público no pueda acceder a ellas, del 10, 11, 14 y 17 de julio, en un plazo no mayor de 12 horas. Y mire, pues en esto seguramente faltando un segundo para las 12 horas las van a quitar. Y también lo exhorta, o le manda, quién sabe, habrá que ver ahorita, vamos a detenernos en ello, abstenerse de repetir los comentarios señalados. Bueno, le hemos pedido a Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hablar del tema, ¿no? A ver exactamente qué es violencia política de género, si el presidente bajo su perspectiva la llevó a cabo o no, en fin, ¿no? Bueno, todo esto que es hoy de primera importancia, también por lo que viene y porque viene en una campaña larguísima, ya ve que estamos en tiempos adelantadísimos, ¿no? Todos, nadie se lave las manos. Bueno, Lorena, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Hola. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola. Gracias. Buenas noches. A ver, ¿cómo definiríamos los terrenos de la violencia política de género? La violencia política contra las mujeres en razón de género es un nuevo marco normativo que se aprobó en 2020 y que establece o define como violencia política toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que tenga como resultado, como propósito, el menoscabo o que limite o que inhiba el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres en razón de género. Y es en razón de género cuando le afectan de manera desproporcionada a las mujeres u ocurren por el hecho de ser mujeres. Entonces, es todo un nuevo marco normativo vigente desde 2020. Son nuevas reglas con las que se tiene que competir por el poder y pues por las que se va a acceder a los cargos. Es decir, reglas para generar ambientes libres de violencia. A ver, esto bajo esta perspectiva, que está mandatada en la ley. Así es, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En términos, digamos, entiendo muy bien que no es un asunto tan, de repente, tiene mucha interpretación, ¿no? Para poder entrarle precisamente al asunto. Te pregunto, lo que tú alcanzas a apreciar de lo que dijo el presidente sobre Xóchitl Gálvez, ¿caería en ese terreno? ¿Hay una sobreinterpretación del tribunal y del instituto o más bien se está pidiendo algo que esté enmarcado en la ley? Desde mi punto de vista, me parece que se está pidiendo algo que está marcado en la ley. Es decir, se le está pidiendo al presidente que cumpla con la ley. Esta ley, por supuesto, sabemos que es vigente desde 2020. En 2018 no se compitió
para los cargos con este marco normativo, pero para este proceso electoral que, como bien comentas, pues ya estamos muy adelantados para el 24. Hay nuevas reglas y esas nuevas reglas tienen que ver con la paridad de género y con el marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres en razón de género. Y lo único que se le pide al presidente es que cumpla esas reglas, esas nuevas reglas por las que se compite con los cargos. ¿Por qué? Porque estas reglas fueron aprobadas en una legislatura paritaria que lo que quiere es construir una democracia paritaria en ambientes libres de violencia. Entonces, pues esta denuncia que se hizo referente a la violencia que se ejercía desde las mañaneras contra una aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, pues se enmarca en una lucha más amplia de las mujeres en la que se exige que la aspiración de querer ocupar cargos, de ejercer los cargos, de contender por los cargos, debe ser y es parte del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y por tanto se deben de ejercer en ambientes libres de violencia. Uy, 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 a ver, ¿qué pasa si se le mandata, se declaran medidas cautelares o todo lo que fuera? ¿Qué pasa si no se cumplen? A ver, es un ejemplo. El lunes el presidente dice, no me han explicado, no me queda claro y vuelve a decir, me están quitando la libertad de expresión, en fin, lo que pueda argumentar el presidente. Bueno, al ser una medida administrativa del Instituto Nacional Electoral, no es una sentencia como tal. Sin embargo, pues estas medidas del INE son en respuesta a esa sentencia que ya hubo por parte del Tribunal Electoral que bien mencionabas. Y en dado caso de que haya incumplimiento de esta sentencia, pues podría incluso derivar en que al presidente se le ponga en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un registro que está público en la página del Instituto Nacional Electoral, que por supuesto es un proceso para llegar a ese registro, es a través de una sentencia. Pero una causal para estar en ese registro es que haya incumplimiento de las sentencias previas donde se establecen medidas cautelares como las que han señalado para el presidente. Entonces, pues podría derivar en eso y por supuesto, pues me parecería una cosa gravísima que no se acate una sentencia porque eso también nos hablaría de que la falta de respeto al Estado de Derecho, a las leyes y a las resoluciones que se están tomando por parte de otros poderes como las máximas autoridades electorales en esta materia. El presidente ha dicho que me informen qué fue lo que hice, porque no entiendo, no sé por qué me están mencionando esto. ¿Esto es así o la ley se aplica y punto? ¿O tiene que el INE ir a decirle, señor Tactán, fíjese que usted dijo esto y esto y esto y esto? ¿Cómo funciona en términos técnicos? Bueno, en términos técnicos, el presidente tiene un equipo que le puede explicar la sentencia. En la sentencia y en la resolución del INE se establecen o se aclaran esos argumentos, se explican los argumentos. Los agravios es que al señalar reiteradamente que impusieron o que nombraron los hombres a Xóchitl Gálvez y mencionó diversos nombres como Diego, Fox, Salinas, Claudio X González, al mencionar que estos hombres pusieron a Xóchitl, lo que hace es invisibilizar una trayectoria de la senadora. Y esto, pues sí tiene un elemento de género porque al invisibilizar la trayectoria política, pues sí se está limitando la aspiración al liderazgo político que ella pretende adquirir por sí misma, por su trayectoria, por su carisma, por sus propuestas y no porque los hombres la elijan. Entonces, en esas frases o digamos en esas expresiones de las mañaneras que se solicitó bajar, había esos elementos de género donde se invisibiliza la trayectoria de una mujer política
que tiene una aspiración política a un cargo, a un liderazgo político, y al invisibilizar esa trayectoria, pues se está ejerciendo violencia contra ella. Además, se refuerza un estereotipo de género que parecería suponer que los hombres son quienes tienen el poder y que ellos nos eligen a las mujeres, cuando las mujeres políticas pues deberíamos de tener igual acceso a los cargos públicos que los hombres, en un contexto de elecciones donde lo que va a determinar quién queda seleccionado para encabezar el Frente Amplio, pues va a ser un proceso en equidad e igualdad de condiciones entre las y los diferentes aspirantes, ¿no? No porque un hombre o un grupo de hombres se reúnan y elijan o nombran a tal o cual persona. Te mando un gran saludo, Lorena Vázquez. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Saludos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Gracias, Lorena.